Oli, Oli, ¿cómo van? Espero que estén muy bien, que la vida los trate con cariño, que cierren su noviembre con, con amor, con buenas cuestiones y logren empezar un diciembre con todas las de la ley. Hoy volvemos a la sección, a la sesión de hablando de libros. Esta vez traigo un libro de José Saramago y perdón de nuevo por lo de las venas abiertas de América Latina. Es que el mundo funciona así, en mi caso. Las cosas llegan, sí, a veces uno es un poco renuente a esas cosas que llegan, pero siempre las cosas llegan, ¿sabes? Y así fue el caso de este libro. Este libro, contándoles brevemente, me llega por una persona de compañera del trabajo. Eh, Me hizo conectar con la razón por la cual hago este tipo de videos, que es básicamente explicarles, hablarles de un libro, lo que me transmite, aunque bueno, revisé los videos anteriores y sí que hay que hacer unos ajustes también en las metodologías. Y bueno, ella empezó a contarnos el libro, no me acuerdo por qué, pero lo contó con tanta pasión, como con tanta emoción, que ¡buah! Yo dije, parce, me tengo que leer este libro. Entonces, pues yo le dije, como parce, voy a leerme el libro. Voy a buscar el libro, lo voy a comprar y me lo voy a leer. Ella me dijo, no, yo se lo presto. Entonces, tranquilo, yo se lo presto y yo. Para mí prestar un libro es wow. Y bueno, eh, me prestó el libro. Aquí está. Eh, es un libro interesante. Se llama Las intermitencias de la muerte de José Saramago. José Saramago es un escritor de Portugal, portugués. Eh, Tiene un libro muy famoso que es El ensayo sobre la ceguera. Es el único libro que me había leído de él y lo hice en el colegio por obligación, realmente. Sin embargo, bueno, ese libro recuerdo que es un libro interesante, pero recuerdo que me pareció un poquitico cansón. Tal vez en la época no estaba preparado para leer ese libro. Este libro, por otra parte, Las intermitencias de la muerte, es un libro bueno, eh, fácil. Me da mucha risa porque con Delirio de Laura Restrepo hice la misma crítica que con este man. Bueno, es que al menos este man hace párrafos. Pero también tiene el mismo defecto o el mismo estilo o el mismo, como se quiera que se llame, de no separar los diálogos. Los diálogos van en corrido y solo los separan mayúsculas. Una coma y una mayúscula. Ahí es como tú sabes que cambia el personaje, el emisor y el receptor. A mí la verdad me parece más chimba cuando lo separan. Ya voy a dejar de hacer esa crítica porque pues ya me doy cuenta que como que no era solo Laura Restrepo o no era solo este man. Y creo que había otro por ahí que ya había revisado que tiene el mismo estilo. En fin. Bueno, es un libro interesante. Es un libro, una novela claramente. Sin embargo, el otro día cuando estaba pensando en hacer este video llegó la reflexión de si me como los audífonos y miro es porque a veces esto tiene táctil y ¡pum! Se deja de grabar. La reflexión de que a veces nos olvidamos de las cosas que consideramos esenciales o naturales que sostienen nuestra sociedad. ¿Sí? Una de ellas es la muerte. Y esa es la cuestión que habla este señor en este libro. Básicamente, efectivamente se acaba de parar el video. Básicamente, podríamos hacernos la pregunta de qué pasa si la muerte deja de matar, ¿sí? Si la gente se deja de morir. Y eso es lo que este señor hace. Bueno, la verdad, la razón por la cual a mí me interesó mucho el libro fue porque pues esta chica hace como una reseña haciendo como atañendo como a un romance y me imaginé que el romance iba a ser desde el inicio, pero no. Entonces sucede lo mismo que pasó con el libro de
Sueños Digitales de Edmundo Paz Rondal, que en los últimos 40 páginas el man como que experimentó algo similar, ¿sí? Es interesante el libro en cuanto a que al inicio explica y hace ver qué pasaría realmente y lo que habló, lo que dije hace un momento, pues nos hace reflexionar sobre las cosas que consideramos banales y como esenciales de la vida, como inamovibles, como la muerte. ¿Y qué pasaría si un día esto deja de suceder? Si la gente se deja morir, si la gente, no sé qué otras cosas son esenciales. Comer, sí. Eh, entonces nos hace ver a través de todo su desarrollo, de la trama y esto, cómo estas cuestiones sostienen la sociedad contemporánea, como la falta, ¿sí?, de alguna de estas cuestiones afectaría pues a todo. Entonces, por ejemplo, uno dice, pues la gente se deja morir y ¿quiénes son los primeros en estar afectados? Pues bueno, las funerarias. Pero resulta que no, también hay un efecto entonces en las casas de cuidado, las casas de adulto mayor, por ejemplo. También hay un efecto en las compañías de seguros. También hay un efecto en la matriz política de lo que son las pensiones. También hay un efecto en lo que son los hospitales, claramente. Y bueno, haga la salvedad. No es como que la gente, según lo que narra, se deje de morir y goce de buena salud, sino que quedan como en un estado ahí de vegetal, una mierda así, como de que ni están aquí ni están allá, ¿sí? Pero pues siguen respirando, le sigue latiendo el corazón. Entonces en ese caso pues no es como que la gente también goce mucho de las cosas, como también se ve afectado el núcleo familiar, como las dinámicas de los núcleos familiares, aunque bueno, en estas cuestiones no hace como mucho hincapié, pero también al tener pues al bisabuelo que ya debió haber pasado, pero no pasa y sigue estando ahí, sigue requiriendo tiempo, cuidados, etcétera. Todo esto se empieza a revisar en, a lo largo del libro, ¿sí? Principalmente estas cuestiones en la cuestión política, como entonces eh, el deber del político, el deber del gerente, el deber del mandatario tiene que salir a relucir en estos casos de situaciones adversas inusuales, ¿sí? Y eso también me gustó mucho del libro porque también remarca eh, la, el papel de lo que es un gerente. En este caso sería el primer ministro, si no estoy mal, porque es una sociedad donde no es una democracia, sino que está compuesta por rey, reina y demás, ¿sí? Bueno, en este caso también eso es una cuestión que afecta directamente al gobierno, porque la reina se supone que se iba a morir porque ya tenía muchos años encima y no se muere, pero entonces tampoco está viva, por lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Sí? Si se supone que es el sucesor viene después de que el soberano o la soberana muere. Entonces empieza él a mirar como todas estas estrategias, también el sector de carpinteros, también el sector de pues, las personas que cavan los huecos, las tumbas, todas estas cuestiones empiezan a verse afectadas pues por la falta de muerte, ¿sí? Empieza entonces a hacerse un análisis de cómo hablé, cómo estas cuestiones afectan y permean realmente los sectores de la sociedad y pues ahí podría hacerse una pequeña reflexión sobre que en una economía como esta, en las que tenemos, pues realmente no hay como un sector que, ante un fenómeno que pueda quedarse totalmente excluido, totalmente a salvo. Eh, Contándoles un poco, que es un poco del cambio de formato que creo que se debe hacer, algunos de los cambios que las personas tomaron, estos sectores de la sociedad tomaron para la coyuntura, fue en el caso de los hospitales, pues las personas tenían que tener a los enfermos en sus casas o a las personas que estuvieran en este estado como de convalecencia en sus casas. En el caso de los seguros entonces también seguirían como pagando la cosa, la, el seguro.
Estarían como pagando el seguro a manera de una pensión, si mal no recuerdo. Y esta pensión sería dada, o sea, la edad de pensión, una persona se consideraría legalmente muerta, difunta, a los 80 años. Entonces, de esta manera, pues ellos garantizaban pues que las personas siguieran pagando y devolviendo el dinero, ¿sí? Eh, pues en la cuestión de las funerarias, las funerarias se transfieren a prestar sus servicios, pero ante la difusión de mascotas, de animales. Y entonces los médicos también tienen el deber y el deber de emitir estos certificados de defunción a los animales, ya no a las personas, porque pues las personas dejan de morir, ¿no? Entonces ahí se va mostrando pues toda esta cuestión de, de las modificaciones que se les intentaron hacer a la estructura. También aparece una mafia ante esta cuestión y pues ante un gobierno que no estaba preparado para esta situación. Y la mafia básicamente funciona traficando la muerte. ¿Por qué? Porque entonces en el país que está sucediendo esto, que la gente no muere, es el único país donde la gente no está muriendo. En los otros países la gente sí muere. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos nosotros acá en Colombia se dejó de morir la gente. Nos vamos a Venezuela y allá sí se muere. Entonces digamos yo se supone que ya estoy en mis partes terminales. Cruzo la frontera y me muero. Porque acá en Colombia no está matando, la muerte no está matando. O me voy para Perú o para Ecuador y allá sí me pasa. Entonces es una familia de campesinos los que hacen este descubrimiento y tan pronto es propagada la noticia, pues una mafia aparece y se dedica a hacer esto, ¿sí? A traficar con las personas que van a morir, básicamente, ¿sí? Eh, el libro también muestra cómo el gobierno tiene lazos en ocasiones, no sé, ahí sí, maquiavélico, el fin justifica los medios. Pero sí, como que en ocasiones el relacionamiento de ciertos gobiernos se requiere el relacionamiento de ciertas estructuras más bien, para el alcance de ciertos objetivos, ¿sí? En este caso, los objetivos pues era el control poblacional, en estos casos los objetivos era el control de masa, el control nacional y brindar la imagen de que el gobierno responde a las demandas de sus ciudadanos, ¿sí? Aunque en realidad pues estuviera haciéndolo era la mafia. Eh, Todas estas son cuestiones que pues tienen como un contraste, un trasfondo como muy político, muy imaginario también. Una, una cuestión de análisis, como hablo. El primer ministro es un personaje interesante. El autor sabe resaltar sus habilidades de gerencia y hace entrever que cuando una persona realmente está en un cargo de estos, es porque él sabe manejar estos cargos. Como que, bueno, cuando merece más bien, no como cuando realmente está en estos cargos. Sino cuando merece estar en un cargo de estos es porque realmente tiene las habilidades para hacerlo. Mantener la calma, analizar perspectivas, como sopesar resultados, proyectar resultados o simular resultados. Todas estas cuestiones son como esas habilidades que entonces José Saramago deja entrever entre lo que es el primer ministro. Así sucede igual pues un análisis con el tema de las formas en las que la sociedad se comporta, los símbolos que empiezan a aparecer como insignias ante ciertas situaciones. En este caso habla de la bandera del país como orgullo de que la gente no se muera. Eh, y después cómo se denigra este mismo signo porque pues después de que la gente no se muere después de mucho tiempo, pues ya se empiezan a ver las consecuencias. También aparece y se habla de la Iglesia Católica y como su efecto de control de una sociedad, cómo realmente ayuda en el comportamiento y el control de masas, básicamente. Eh, y así, básicamente la mayor parte del libro transcurre como en estos análisis, en estas cuestiones,
de cómo se comporta la sociedad, sus ciudadanos y cómo la matriz social se intenta acomodar a ciertas situaciones improvistas. Hasta la parte casi que final, que es como, ¿y por qué la muerte no mató? Sí. Partimos del hecho de que la muerte es un ente, es como un ser, un espíritu, lo que sea. Es un ente que mata, ¿sí? Y ya sabemos que tiene, pues, uno, limitaciones geográficas y también de especie, porque pues los animales se seguían muriendo. Entonces empieza a revisar la muerte, eh, empieza a enviar ¿qué? No, mentira, es que bueno, ahí no me queda claro el final, porque recuerdo que él pasa a ver la muerte empieza a matar después de un momento a otro, y y ella se comunica como con la sociedad, con los seres humanos, y dice que ahora va a enviar cartas color lila, indicando que les quedan 8 días para que las personas tengan la oportunidad de solucionar las cosas que les quedan pendientes. Esa era la idea puritana. Sin embargo, pues sabemos que eso no va a pasar, que hay cosas pendientes, despedirse de su familia, dejar cuentas pagas, cosas así. Eh, Sucede y acontece, bueno, no, sí, ya me acordé. Esto, la muerte lo hace después de que deja de matar. Que sí, duró, creo que un mes es, sin matar gente. Pasan entonces a la perspectiva de la muerte. La muerte hace este acuerdo de enviar estas cartas color lila y ya, empieza como a seguir. Nunca dan más explicaciones de por qué lo mató en ese entonces, pero ya una vez aplica las cartas lilas, sabemos que es después de su break. Entonces resulta que, bueno, escribe una cartica de estas y la va a enviar. La envía, pero la carta retorna. Y la carta nunca retornaban porque la muerte sabe todo, sabe dónde estamos, cuándo, cómo somos, cuántos años tenemos, cómo nos tenemos que morir, todo. La muerte sabe todo. Entonces, pero la carta retorna. ¿Por qué? La muerte dice, ¿qué putas? Entonces como que empieza a generarle esta sensación de reto, de como cuando tú estás acostumbrado a que todo te salga, pero llega algo que no, y entonces te genera como esta fijación, como qué es lo que está pasando. Y vuelve a intentar, se vuelve a devolver la carta, vuelve a intentar, se vuelve a devolver la carta, y así sucesivamente. Hasta que la muerte decide ir a ver quién es el susodicho, que no, que no puede morir, ¿sí? Porque la carta no le llega. Y ella ya había dicho que la carta era una condición sine qua non, las personas no podían morir. Entonces llega y es una persona solitaria, es una persona común, según la nombran, pero solitaria. La muerte también la pintan como un ente solitario, como un ente que, pues sí, como su nombre lo dice, pues su función es matar, pero no tiene como mayor compañía. Además de su guadaña, como lo dice el libro. Entonces, bueno, ella empieza como a interesarse en este sujeto, de por qué en serio la carta no le llega, si ella ya sabe dónde vive, dónde está, todo, ¿sí? Y la carta no le llega. Entonces, bueno, empieza como esta fijación. Eh, Ella va a su casa, mira, el man tiene un perro, como que comparte y empieza a analizarlo, a conocerlo sin realmente conocerlo, porque es todo lo que ella ve desde su perspectiva de muerte. Nunca entabló una relación con él, hasta ese momento. Después de que ella va y lo visita, ahí adquiere una forma humana, por alguna razón. Y el perro que tenía él se le acuesta en el regazo y es como que empieza a vivir algo dentro de la muerte. Entonces hay una dicotomía, hay una paradoja en este personaje que es la muerte. Ella vuelve, decide irse, le habla a su guadaña, le deja las cartas escritas y le dice que las envíe. ¿Sí? Ahí tampoco sabemos si la guadaña realmente tiene o no tiene la potestad y la capacidad de enviar las cartas, porque no queda claro.
¿sí? Al igual que los diálogos que tiene la muerte con la guadaña. No se sabe si son realmente diálogos con la guadaña o simplemente es una reproducción mental de la muerte hablándose a sí misma. El caso es que le dice como me voy a ir un fin de semana, le dejo ahí las cartas, por favor envíelas. Eh, Ella se va, toma una forma humana y se va a conocer al violonchelista. Ella va a uno de los conciertos que él tiene y bueno, ahí hay unas interacciones con otras personas que realmente no considero como interesantes, importantes de hablar acá. Y al final, bueno, le causa como cierto impacto porque era la única mujer en el palco donde se hizo y pues dicen que era muy bella. Entonces pues la mujer genera impacto y varios de los músicos, incluyendo el violonchelista, la observa desde el momento en el que están tocando. Una vez terminan el concierto, ya lo espera como en el camerino de los artistas, en el camino a ese camerino, y le da las gracias, ¿sí? Por dejarlo escuchar, por todo el espectáculo, la canción. Ahí tienen como una conversación y esto también es curioso porque la conversación resulta ser más agresiva, pasivo-agresiva, agresiva, que sensual, pero de alguna manera despierta la sensualidad de las dos partes. Entonces también hace reflexionar sobre por qué en ocasiones tiene que ser así, así como, como a los mierdazos, como a las patadas. Tienen ese contraste, esa transferencia de palabras y al final se van los dos en un taxi. La muerte deja al man en un hotel y la muerte tenía una actitud muy arrogante, claramente, como hablamos al principio, una persona, un ente que nunca le sale algo mal. Y se va ella para su hotel. En todo este tramo siguen como este tipo de diálogos tensos, salvajes, un poco agresivos, pasivo-agresivos, pero que a la vez generan como esta tensión, este interés, como esta zozobra. Eh, Se van discutidos, se van cuando uno está bravo, ¿sí? El uno con el otro, y en la noche la muerte lo llama a él y le pide perdón. Sin embargo, vuelven a iniciar esta rutina y la rutina básicamente se compone por la altanería de la muerte en su discurso, en su manera de hablar y la ansiedad del hombre. ¿Sí? El hombre también pues, es una persona solitaria, es una persona que según lo hacen ver cree no merecer como ningún afecto. ¿Sí? Entonces también esto lo hace como estar a la defensiva. Y pues la forma vaga en la que la muerte habla y su altiveza y su orgullo y su manera así de hablar, pues también como que lo tocaba un poco. Eh, Él iba a dar dos conciertos, ella solo aparece en uno, aunque le había prometido que iba a ir al segundo. En el segundo no aparece. Eh, Más al siguiente día, después del segundo concierto, él va a sacar a su perro y ahí estaba ella, la muerte. Cruzan un par de palabras, él le declara su amor. Eso pasa en 20 páginas, marica. O sea, es todo muy rápido, muy fortuito, muy... ¡Para! ¿Sí? Pues tampoco es como así muy pasional. Realmente es más como... Porque son personas ya mayores, ¿no? Como eso, se siente como ese temor, como ese desespero que tal vez en esas edades se siente hacer esas confesiones, sentirse así de sensible, abrirse así. Entonces al final en ese parque él le dice como, parce, me enamoré de usted, yo no conozco ni mierda de usted, básicamente. Entonces como que ella le dice como yo no le puedo corresponder eso. No, nunca le ha dicho que ella es la muerte realmente, nunca se lo va a decir. Y en ese momento le dice como, nunca la toqué, nunca le di la mano, nunca le di nada. Y le dice como, porque yo no quiero que usted me toque, no se lo permití. En ese momento él sube la mirada porque, hagamos de cuenta, él está mirando hacia el piso como en su
concentrándose en sus sentimientos, mientras que ella se paró y estaba al lado. Al momento en el que levanta la mirada, ya no está, desapareció. Así era la muerte. Ella le había dicho que se iba ese día, que ella no iba a volver. Sin embargo, en la noche él llega a la casa y dentro de su monólogo de autoconvencimiento, de que él no debía ser tan bobo y que no merecía esos tipos de amores y sí, que le pasaba creándose ilusiones. En medio de ese monólogo suena la puerta y adivinen quién es, la muerte. Entonces pues él queda estupefacto, claramente, porque pues ella le había dicho que se iba a ir. La invita a entrar. La manera en la que a ella sí le había dicho que tenía una carta para él. Y también por esto era la discusión, porque ella se negaba a darle la carta por alguna razón, que nunca se la dijo. Y él quería que se la diera y acabara todo el misterio, básicamente. Toda, digamos, la charla en código Morse y cosas así, ya quería tranquilidad. Entonces ella le toca a la puerta, él la deja entrar, él le pide la carta y ella le dice que no la trae, que la dejó. Entonces ahí empezamos a ver que la muerte se arrepintió y realmente no quiso matarlo, porque ella tenía la carta, ¿sí? Ella le pide el favor de que le conceda el honor de perdonarla por no haber ido a su segundo toque. Y entonces, pues como él era músico, tenía instrumentos en su casa. Entonces él le tocó una de las piezas. Él le decía que una pieza corta porque ya era muy tarde y ella le decía tranquilo, tenemos tiempo. Entonces se va dando y esa escena es muy bonita, realmente ocupa pocas páginas, pero es muy bonita porque da la imagen como de un escenario apacible, tranquilo, donde al fin las dos partes dejan sus salvajismos y empiezan a entenderse, empiezan a mostrarse un poco condescendientes, un poco sensibles y empiezan a ser blandos con el otro. Entonces es una parte íntima, esa es la palabra, donde ya las dos partes dejan de estar como bajo la precaución y empiezan a convivir, a, a ceder. Entonces él cede, él le hace su concierto, ella lo escucha, ella le dice tengo tiempo, él continúa, algo mágico que sucede ahí que es bonito porque yo creo que todas las personas sabemos cuando algo, digamos, en ese caso, a él le pide toque metal, ella le pide toque metal, cuestión, tal opus, no me acuerdo cómo se llama. Pero él le dice, parce, en ese opus hay una parte que se me dificulta y los dedos no la doy, la embarro. Y ella le dice, como no me importa. O sea, sáltesela si quiere, pero quiero ese. Y él dice, listo, está bien. Entonces él durante ese proceso de estarle tocando el opus, se atreve a hacer la parte que le sale mal y le sale bien en esta ocasión. Entonces yo me imagino que todos entendemos eso, ¿no? No solo con las habilidades, sino tal vez momentos o recuerdos, cosas que ya nos condenamos a que nos salgan mal y que llegan estos momentos mágicos que marcan, puntuales y pum, salen bien. Y entonces, wow, es mágico, ¿sí? Cuando también es otra persona la que cataliza pues que esto salga bien. Entonces, eh, sucede así. Él termina de tocar y le dice que si le pide un taxi para que se vaya. Ella le dice que no. Y en este momento es donde básicamente hacen el amor, se conocen, se comparten. No hay descripción alguna de esto, solamente que se desnudan y ya, pues como lector ya sabe lo que sucede. Y a medianoche la muerte se levanta, o bueno, en las horas de la madrugada. Coge la carta y la quema. Y vuelve a dormir con él, arronchadito. Entonces es muy bonito esta última parte. Considero que la parte gruesa del libro está en ese final.
debido a que, bueno, la parte inicial es como todo el contexto, como que pasaría así, esto pasaría y todos los efectos sociales y como la trama social, pero a mí, yo, la parte que me atrapa y que al final dije, wow, este libro, todo esto para esto vale la pena, ¿sí? Es lo que acabamos de hablar. Cómo la transformación que tiene el personaje de la muerte es interesante, en el sentido de que, como hablamos, es un personaje arrogante, acostumbrado a que todo le salga bien, un personaje mecánico, un personaje, sí, sin espíritu básicamente, acostumbrada a lo mismo, sin humanidad claramente, acostumbrada a que todo le salga bien, acostumbrada a actuar a su acomodo. Y llega este hecho, este personaje que contradice esas costumbres, que contradice todo esto y la hace repensar, la hace reconsiderarse, transformarse, deconstruirse, de manera tal que deja de ser la muerte y empieza a ser una mujer, de manera tal de que deja de burlarse y empieza a amar, de manera tal que deja de ser arrogante y empieza a ceder, ¿sí? Y lo mismo sucede con el otro señor, una persona solitaria, una persona que solo vive con su perro, que no mencionan que tuviera mayor cantidad de amigos o lo que sea, y que había despojado de sí la creencia de merecer amor, ¿sí? Como a través de esto, en su primer momento, las dos partes se muestran renuentes, salvajes, violentas, ¿sí? En sus palabras, tal vez en mi manera de... cuando uno lee, uno imagina, ¿no? En sus posturas, y cómo esto se va transformando, y al final florece y es bonito. Es como el proceso de metamorfosis de estos dos personajes en las últimas páginas. Y eso es lo que me llamó la atención, lo que me gustó del libro. Eh, es bonito, es chévere, lo recomiendo, sí. Es una lectura, digamos que media, en el sentido de cómo está escrito el libro. En ocasiones el autor también rompe ¿cómo es que se llama? La cuarta pared cuando hablan con el autor, con el lector o con el espectador directamente. Rompe esta cuarta pared y empieza como en unas divagaciones filosóficas a veces como muy... Pero también sí, son complicaditas de leer porque como que te saca de lo que estás hablando y te mete en una reflexión interna del autor ahí como entre estos y a veces las palabras que utilizan no son como las más comunes. Sin embargo, es un buen libro. La historia es bonita. Queda inconclusa. Simplemente ella vuelve a dormir con él. ¿Sí? El análisis que hago es ese, en las dos personalidades. Más allá de toda la cuestión de la matriz social y toda esta cuestión, lo que rescato es eso, las personalidades, cómo se transforman y cómo en este caso hay un final bonito. ¿Sí? Y ese es el libro de esta ocasión. De nuevo, Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Creo que él fue el premio Nobel de algo. No sé con cuál libro, de literatura, pero no estoy seguro. Creo. Y bueno, eso es. A la persona que me dijo que leyera Las venas abiertas de América Latina, se lo sigo debiendo. Disculpen. La verdad es, en ocasiones, la mente tiene que descansar de ciertos contenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues si tú estás en una época depresiva, pues no te vas a poner a leer cuestiones melancólicas por tu bien mental, ¿no? Pues habrá gente que sí lo hace, pero no. En esta ocasión, respecto a las venas abiertas de América Latina, me estaba tomando un descanso de la crítica social, del inconformismo social, y más ahorita que estamos empezando época de elecciones acá es, uy, carga, fastidioso. No me considero un ser apolítico, pero sí sé que uno tiene que tener higiene mental. Y esa higiene mental, pues significa bienestar. Y es por eso que no había hecho el libro. Sin embargo, ahora sí, lo prometo, lo voy a empezar, lo voy a descargar hoy mismo. Y lo empezaré. ¿Sí?
Espero que este video también les haya sido de ayuda, de utilidad, que sea un contenido de valor. Gracias a las personas que siempre han visto los videos. Me imagino que de todas esas personas que van quedando ahí, hay unos que son fieles y les agradezco. Que encuentren valor en esto, al menos algo en que distraerse, es bueno. Eh, y ya, en serio, les deseo también un muy feliz fin de noviembre, inicios de diciembre. Entramos en esta transición al otro año. Es momento para que hagan sus declaraciones, no caigan como en eso en ese escepticismo de, pero ¿por qué la gente, pues si van a hacer una declaración, háganlo? Y no tanto por la fecha, sino porque eso tiene poder, ¿sí? Y háganlo más que todo no porque es la fecha, como hablé, sino porque tienen su convicción y desean eso que van a pedir o a proponerse. Les deseo un buen tiempo en familia y ya, un abrazo para todos.